Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito de las propiedades de la potencia que las vamos a usar después para trabajar las propiedades de logaritmos. Así que durante este tema vamos a hablar mucho de exponentes porque recuerden que buscar un logaritmo es buscar un exponente, así que quiero recordarles las propiedades de la potencia. Allá vamos entonces. Muy bien, vamos entonces a hablar, como dijimos, de las propiedades de la potencia. ¿Sí? Básicamente, tres propiedades sobre todo que van a servir para poder resolver todo lo que vamos a trabajar con el tema de los logaritmos. ¿Sí? La primera de ellas es la conocida producto de potencias de igual base. ¿Sí? Ustedes deberían recordar que cuando tengo dos potencias con la misma base, como están escritas ahí, puedo escribir una sola potencia con los exponentes sumados. Esto se ve fácil, el hecho de que tengo que sumar exponentes, se ve muy fácil cuando uno piensa en qué quiere decir hacer potencias. Es decir, supongamos que uno tiene que hacer 2 elevado al cubo multiplicado por 2 elevado al cuadrado. Si ustedes se acuerdan, ¿qué quiere decir 2 elevado al cubo? Vamos a pensar que eso quiere decir 2 por 2 por 2. Acuérdense que hacer una potencia es multiplicar una cantidad de veces el mismo número. ¿Qué cantidad de veces? La cantidad que indique el exponente. Entonces, elevar 2 al cubo es lo mismo que multiplicar 2 por 2 por 2. Y elevar 2 al cuadrado es lo mismo que multiplicar 2 por 2. Se ve muy fácil que lo que estoy haciendo es multiplicar a 2 5 veces. 3 de 2 al cubo y otras 2 de 2 al cuadrado. Esto es evidentemente 2 a la 5. Y lo mismo pasa siempre. Por eso es que voy a sumar exponentes cuando tengo una multiplicación. Con exactamente el mismo criterio podemos hablar de cuando tengo una división entre dos potencias, los exponentes los voy a restar, porque al hacer ese proceso que hicimos recién, se me van a simplificar una cantidad de los números que están multiplicando. Es decir, pongamos un ejemplo. ¿Sí? Pensemos en, por ejemplo, 2 elevado a la quinta dividido 2 elevado al cubo. ¿Qué quiere decir 2 a la quinta? 2 a la quinta quiere decir 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Todo esto lo estamos dividiendo por 2, por 2, por 2, 3 veces porque es 2 al cubo. Y fíjense que 3 de estos 2 se simplifican con 3 de estos 2 y nos queda 2 por 2, es decir, 2 a la 2. Por eso es que cuando divido los exponentes se restan, porque se me van a ir la cantidad del que está abajo, es decir, voy a restar al segundo siempre. ¿Sí? Simple. Y muy similarmente, acuérdense que tenemos una tercera propiedad de la potencia que dice que cuando uno tiene una potencia de otra potencia, multiplico los exponentes. Porque en este caso, supongamos que tuviéramos 2 elevado al cuadrado y todo eso elevado al cubo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2 al cuadrado. Es decir, estamos haciendo 3 veces 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado es hacer 2 veces 2. Por lo tanto, estamos haciendo 3 veces 2 veces 2, 3 veces 2 veces estamos multiplicando. ¿Sí? Estamos haciendo 3 por 2, estamos haciendo 6 veces el 2 en total. 2, 2 y otras 2. ¿Sí? Es lo mismo que 2 a la 6. ¿Sí? Entonces, revisión muy cortita de este tema.
¿sí? Tres propiedades importantes. Si multiplico potencias con la misma base, los exponentes se suman. Si divido potencias con la misma base, los exponentes se restan. Y si hago una potencia de otra, los exponentes se multiplican. Vamos a aprovechar como bonus track hablar de dos situaciones especiales que van a aparecer mucho en este tema de los logaritmos, ¿sí? Y que se usan un montón, que tienen que ver con las propiedades que estamos trabajando en este video de la potencia. Y son, ¿qué pasa cuando el exponente es negativo y qué pasa cuando el exponente es una fracción? ¿Sí? Vamos a empezar con los exponentes negativos. ¿Qué sucede si yo tengo, por ejemplo, 3 elevado a la menos 2? ¿Qué pasa con un exponente negativo? Los exponentes negativos dan vuelta a la base de la potencia. Es decir, si yo tengo 3 elevado a la menos 2, eso es lo mismo que dar vuelta a ese 3, es decir, tomar el inverso de 3 y elevarlo a la 2. Fíjense que el signo de alguna manera se gasta en hacer ese inverso y me queda positivo. Es decir, que un número cualquiera elevado a la menos otro número es el inverso elevado al positivo. ¿Sí? ¿Bien? Doy vuelta a la base y elevo a un número positivo. Muy bien. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa cuando el exponente es una fracción? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 4 elevado a la 1 medio? ¿Sí? Esto no tendría demasiado sentido, es decir, hacer media vez 4 no tiene demasiado sentido, pero lo podemos pensar como estamos haciendo un exponente inverso, podemos pensar en la operación inversa, ¿sí? Es decir, cuando tengo una fracción en el exponente, el denominador de ese exponente indica una raíz. El numerador sigue siendo potencia. El denominador del exponente indica una raíz. Es decir, 4 a la 1 medio es la raíz cuadrada de 4. Si yo veo en algún lugar escrito 3 a la 2 tercios, esto es lo mismo que la raíz cúbica de 3 al cuadrado. Es decir, el que está como denominador pasa a ser el índice de la raíz y el que está como numerador en la potencia sigue siendo potencia, ¿sí? Dentro de la raíz. ¿Está bien? Entonces, escribiendo esto de manera más general, vamos a decir que si yo tengo un número y lo elevo a una fracción, como dije recién, el denominador de la fracción pasa a ser el índice de la raíz y el numerador de la fracción queda como potencia, ¿sí? Recuerden esto porque lo van a usar mucho para los logaritmos, ¿sí? Así que tengamos estas 4 cosas claras. ¿Qué pasa cuando multiplico potencias de igual base? Cuando divido potencias de igual base, cuando hago una potencia de otra, qué pasa con un exponente fraccionario y qué pasa con un exponente negativo, ¿sí? Con todas esas cosas claras, vamos ahora sí a trabajar con los logaritmos. Nos vemos.